Cada año se consumen miles de toneladas de Doritos en todo el mundo. Para satisfacer esa enorme demanda, cosechadoras gigantes recogen toneladas de maíz de campos enteros. Pero ¿cómo se fabrican más de 70,000 bolsas de Doritos cada día? Hoy conoceremos lo que sucede dentro de una de las fábricas más impresionantes del planeta, el corazón de Frito-Lay, donde la ingeniería y la comida se combinan para crear uno de los snacks más populares del mundo. La historia de los Doritos comienza en la década de 1960, cuando Arch West, un ejecutivo de marketing de Frito-Lay, probó unas tortillas fritas en un restaurante de San Diego, California. Inspirado por ese sabor, tuvo una idea que cambiaría para siempre el mundo de los aperitivos. Aprovechando un excedente de tortillas de maíz rotas que no podían venderse, decidió cortarlas en triángulos, freírlas y sazonarlas. Así nacieron los primeros Doritos, cuyo nombre deriva de la palabra española doradito, pequeños trozos de oro. Para 1988, Doritos ya se había convertido en el chip más vendido del planeta, un título que aún conserva con más de 10 sabores diferentes en el mercado. A diferencia de las papas fritas tradicionales hechas de papa, los Doritos comienzan con maíz. Toneladas de mazorcas se cosechan cada día, y su calidad es fundamental. Los tallos se cortan justo por encima del suelo, y las mazorcas se separan cuidadosamente para evitar dañar los granos. Una vez recolectadas, las mazorcas viajan en enormes camiones hasta los centros de procesamiento, donde se limpian y se secan sobre cribas vibratorias que eliminan piedras, polvo y arena. Luego, los granos se hidratan hasta alcanzar un nivel de humedad del 14%, esencial para la siguiente etapa de producción. A diario, una fábrica promedio recibe más de 45,000 kilogramos de maíz, suficientes para producir millones de bolsas al año. El proceso comienza en el área de cocción. El maíz seco se vierte en enormes calderas de acero inoxidable, donde se cocina en agua casi hirviendo. Cada olla contiene unos 300 kilos de maíz y 90 kilos de agua. La cocción dura alrededor de 4 minutos a una temperatura de 93 grados centígrados. Después, el maíz se deja reposar en grandes tanques durante 12 horas. Este remojo prolongado ablanda los granos, permitiendo que absorban agua y se desprenda la cáscara exterior. Cuando el contenido de humedad llega al 45%, el maíz se bombea hacia una lavadora industrial, donde potentes chorros de agua eliminan las cáscaras sueltas. Luego, los granos limpios viajan hacia el molino. Allí, 2 piedras giratorias muelen el maíz hasta convertirlo en una masa uniforme. Durante el molido, se añade agua para lograr la consistencia perfecta. Los técnicos controlan constantemente la temperatura, la textura y el nivel de humedad de la masa para garantizar que cumpla con los estándares exactos. La masa pasa por un sistema de rodillos metálicos que la aplana hasta formar una fina lámina continua. Un tercer rodillo, equipado con troqueles triangulares, corta la masa en piezas con la forma característica de los Doritos. Esta máquina puede producir 6,000 triángulos por minuto, más de 8 millones en un solo día. Los recortes de masa que sobran no se desperdician, se devuelven al sistema para volver a mezclarse con la masa fresca. Los triángulos recién formados viajan por una cinta transportadora hasta el horno, donde se tuestan durante 16 segundos a 340 grados centígrados. El calor sella la superficie exterior, atrapando pequeñas bolsas de humedad en el interior. Estas bolsas se expanden y forman las burbujas que dan a los Doritos su textura crujiente e irregular. Una vez fuera del horno, las piezas se enfrían en una serie de bandas metálicas mientras los inspectores revisan su color y forma. A continuación, llega el momento de la fritura. Los triángulos entran en una freidora llena de aceite a 182 grados centígrados. Solo permanecen allí 55 segundos, tiempo suficiente para adquirir el tono dorado perfecto. Las burbujas de aire atrapadas durante la cocción son las responsables del crujido característico. Después, una cinta de malla metálica los saca del aceite y permite que el exceso se drene para ser reciclado. Los Doritos recién fritos pasan por transportadores vibratorios que los llevan hasta un tambor giratorio donde reciben su sabor único. En este tambor se mezcla la receta secreta que combina queso cheddar, parmesano, suero de leche, sal,
cebolla, ajo, pimentón, colorantes naturales y potenciadores de sabor como el glutamato monosódico. Antes de recibir el condimento, unas boquillas rocían a los chips con una fina capa de aceite vegetal, lo que ayuda a que el polvo se adhiera de manera uniforme. A medida que giran dentro del tambor, el movimiento suave evita que los Doritos se rompan. Este paso es tan importante como cualquier otro, porque define el sabor que los hace inconfundibles. Una vez sazonados, los Doritos recorren 30 metros de cinta transportadora para enfriarse por completo antes del empaque. En el área de envasado, decenas de máquinas trabajan al unísono. Cada unidad tiene 14 básculas electrónicas que pesan porciones exactas de chips. Cuando el peso coincide con la cantidad programada, las básculas liberan los Doritos hacia una tolva que los deposita en una bolsa de aluminio y plástico. Al mismo tiempo, la máquina introduce nitrógeno dentro de la bolsa. Este gas inerte desplaza el oxígeno, impidiendo que el producto se deteriore y creando una cámara de aire que protege los chips durante el transporte. Cada bolsa grande contiene alrededor de 100 piezas. Luego, las bolsas se sellan con calor y se cortan automáticamente. Operarios humanos supervisan la calidad de sellado y colocan 8 bolsas por caja. Esta planta puede producir 70,000 bolsas diarias, más de 18 millones al año. Pero la historia de Doritos no termina ahí. Detrás de cada triángulo anaranjado hay años de investigación, innovación y diseño. La forma triangular no fue elegida al azar. Los ingenieros descubrieron que el triángulo permite cortar la masa sin desperdicio, soporta mejor el proceso de fritura y encaja naturalmente en la mordida promedio humana. Incluso el color fue estudiado científicamente. Los tonos cálidos entre el naranja y el dorado activan áreas del cerebro asociadas con el queso fundido y el maíz tostado, aumentando el apetito. Todo está diseñado para estimular los sentidos. El polvo de condimento es otro logro tecnológico. Cada partícula mide apenas unas micras y está formulada para adherirse perfectamente al chip caliente. Su combinación de sabores, sal, ácidos y grasas genera lo que los científicos llaman el efecto Dorito, una sensación de sabor amplificado que provoca el deseo de seguir comiendo. Hoy, Doritos se produce en más de 40 fábricas en 16 países. Las principales plantas están en Texas, México, Reino Unido y Japón, pero todas siguen el mismo proceso. Sin importar el país, el sabor y la textura se mantienen idénticos. En algunos lugares se crean ediciones especiales adaptadas al gusto local, como Doritos de Wasabi en Japón, Flaming Hot en México o Cool Ranch en Canadá. Las fábricas modernas funcionan con tecnología avanzada. Cada lote pasa por más de 200 pruebas de control de calidad. Se analizan el contenido de grasa, el nivel de sal, la textura y la resistencia al quiebre. Doritos también se ha convertido en un ícono cultural. Aparece en películas, videojuegos y comerciales del Super Bowl. Ha representado diversión, juventud y rebeldía durante décadas. Su nombre, nacido de la palabra doradito, conserva el espíritu original de Arch West, quien solo quería compartir el sabor del maíz frito con el mundo. Así se hacen los Doritos, una historia de sabor, innovación y cultura.